Bienvenido, querido amigo. Sé que tú has hecho clic. Quiero decirte algo. Hay un libro que habla mucho de la felicidad y es la Biblia. Y él dice así, bienaventurado el que lee el libro de esta profecía. Así que siéntete feliz. Pero Dios siempre ha buscado hablar a sus hijos a través de la Biblia. Él te está buscando. Y Él tiene un mensaje especial para ti. Lo vamos a encontrar en el libro de Joel específicamente. Pero antes que de leerlo, tú a menudo sales de tu trabajo. Quizás en este momento estabas haciendo un trabajo de internet, de Facebook, no sé, buscar una música. O saliste y miraste las calles. O en medio de tus amistades escuchaste esta frase. O viste esta frase o leíste esta frase. Que dice así. Todo lo que siembras, cosechas. Y déjame decirte algo. Esa frase, esa frase está en la Biblia. Aquí en la Biblia. 9 siglos antes, incluso más antes. Pero un profeta, que es Joel, escribió esa frase. Escribió eso en su libro. ¿En qué contexto lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué mensaje quería darnos a nosotros? Aquellos que creen en Dios, ¿qué mensaje? O aquellos que no creen también en Dios. O aquellos que se burlaron de Dios. O aquellos que tienen éxito sin Dios. Eso está aquí. Por eso no cambies de canal. Busca tu Biblia. Busca en Biblia virtual, como tú lo llames. En Joel capítulo 3, versículo 13, dice así. Pon la hoz, porque la cosecha está madura. Pero lee tu Biblia. Dice, descienda, porque el lagar está lleno. Además dice, las tinajas están rebosando, las tinajas rebosan, porque su maldad es grande. ¿De quién su maldad es grande? ¿De quién? ¿Qué representa el lagar? Lagar, quiero decir, se direcciona pues a la vendimia, ¿no? Tiene mucha relación, pero ¿qué representa todo? Porque es un libro profético. Ahí viene el mensaje. Tú escuchaste a todas esas personas, lo que siembras, cosechas, y es así. Todo en la vida tiene un límite. Y había un pueblo de Dios que se había apartado de los leyes de Dios. Y como cuando tú desobedeces algo o a alguien, hay una consecuencia, ¿verdad? Y así mismo también este pueblo, o sea, que tú ser hijo de Dios también tienes límites. Dios también tiene límites. ¿Y cuál fue? Déjame narrar. En el siglo IX había muchos imperios. El imperio romano, tal vez lo escuchaste, estaba surgiendo por el occidente, los griegos por el oriente. Pero en medio de todo eso, en Asia, había un imperio, se llama Asirio. El imperio asirio estaba en desarrollo y él había conquistado ya sus vecinos enemigos, obviamente. Pero en su camino estaba Israel y Judá también. Estos dos pueblos, Israel y Judá, eran un pueblo de Dios. En este momento, oye, que diga en ese lugar, he gobernado por acá, por muchos reyes. La causa principal era la desobediencia a Dios, la idolatría, apartarse de un Dios. Dios quiere vivir con su pueblo, pero el pecado lo aleja. Dios quería vivir con Israel y Judá, pero el pecado los apartó. Dios anhela tanto vivir contigo, hablarte todos los días, pero el pecado nos separa. Por eso quiero decir que leamos una vez más la Biblia. En ese contexto, como el pecado estaba apartado, había consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? En el capítulo, las consecuencias fueron que las naciones enemigas fueron naciones que juzgaron a Judá e Israel por su pecado, por su desobediencia a Jehová. Así que todo su pueblo fue distribuido en todas las naciones. Asimismo, Judá también fue llevado cautivo a Babilonia. Todo ese escenario, como se cumplió, como la historia lo registra, Joel lo había profetizado. En medio de todo el escenario, Dios abre una puerta de esperanza. Eso es lo bueno de Dios.
No importa cuán alejados estemos o nos hemos apartado o estamos pagando la consecuencia de un pecado, Dios aún tiene promesas y esperanzas para nuestra vida, de poder reivindicarnos. Eso es lo hermoso de Dios. Y por eso quiero decirte, si tú lees el versículo 2 de Joel, habla de que Él va a reunir todas sus naciones. Pero cuando va a reunir a un pueblo, o sea, a sus hijos, obviamente que esos hijos van a tener una característica principal, ¿no? Van a obedecer a Dios. Pero también habla, y este es el mensaje de la cosa, habla de otras naciones. Dice que su maldad es grande y es representado por la vendimia. Así que hay dos. Hay un lado donde Dios va a arruinar a un pueblo, pero Dios también dice, hay un pueblo donde Él va a juzgar. El versículo 12 de Joel 3:12 habla de juzgar. Yo juzgaré a las naciones, me sentaré. Él habla de juzgar. Entonces, Dios nos está diciendo, hay dos pueblos al final del tiempo. Al final hay dos pueblos. Yo te pregunto, ¿en cuál de los pueblos estás? ¿En este pueblo donde Dios va a reunirlos? No, y va a ser su pueblo en realidad. Pero en este pueblo donde dice está lleno, ya está maduro también. Esta maldad crece, pero tiene un límite. Por eso en la vida todo tiene un límite. ¿No? Una relación de pareja tiene un límite, no las discusiones, todo tiene un límite. Los comportamientos, las actitudes negativas tienen un límite. Este pueblo de Judá, que me estoy equivocando, no Judá, este pueblo que ya creció su maldad tiene un límite. Y exclusivamente habla del tiempo del fin. Tú y yo estamos aquí en el año 2023, pero este mundo también tiene su fin. Y Dios un día se va a sentar a juzgar. ¿Cómo sé que yo es Dios? Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, también habla de la cosecha. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 hasta el versículo, habla de la cosecha. Y habla también de la vendimia. Y la vendimia representa a aquellos que han rechazado la sangre de Cristo. Y también en ese capítulo de Apocalipsis especifica un poco más. Hay un pueblo que es cosechado y es el trigo. Y este trigo es cosechado por el Hijo del Hombre. O sea, quiere decir que es Jesús mismo que viene a cosechar. Pero hay otra cosecha que lo hace un ángel, específicamente. Entonces, ¿tú dónde serás cosechado? ¿Dónde vamos a ser cosechados? Por eso la pregunta es, ¿qué estamos sembrando ahora? ¿Estás sembrando para ser cosechado en trigo o en la vendimia? Querido amigo, sea lo que estés haciendo, procura ser cosechado en trigo. Procura ser cosechado en trigo, tus actitudes, tu comportamiento, porque cada cosa que hacemos es una semilla que en un futuro adelante vamos a cosechar. ¿Saben por qué me refiero a todo esto? Porque hay una relación, porque Joel capítulo 3, versículo 14 habla así. Multitudes y multitudes estarán en el valle de la decisión. Hay una decisión que tomar. ¿Qué decisión vas a tomar? Tú siendo padre, tienes que tomar una decisión también con tus hijos. Todo lo que tú haces, estás sembrando para cosechar unos buenos hijos, unos hijos fieles a Dios o unos hijos desobedientes. Si estás estudiando, también estás sembrando. Tu profesión es una siembra que cosecharás para pertenecer al grupo del trigo o al grupo de la vendimia. Pero en el grupo de la vendimia crece la planta. No importa cuán éxito tengan, porque los dos maduran, los dos parece que tienen éxito, pero hay uno que es del pueblo. Ahora tienes que decide por ser trigo. Decide. No estés mal. Está con Dios en este mundo. Él promete restaurar. Como el pueblo se esparció, Dios mismo decide juntar a, juntar a sus pueblos, esparcido por todas partes. Quizás tú estás esparcido por Perú, Brasil, no sé en qué departamento, pero Dios te va a traer de ahí. Así dice la palabra. Él lo va a juntar. Pero que nos junte para hacer trigo, no para hacer lagaña, no, porque no. Así que, querido amigo, toma una decisión. Dios te acompaña esa vez.
Gracias por ver este video. Hasta la próxima oportunidad.